¿qué tal? Este equipo de trabajo se encuentra conformado por Carla, Isabel, Leslie, Alejandra, Viridiana, Aline y su servidora Erika. Y hablaremos de los principios didácticos y el aprendizaje. Comenzaremos explicando qué es un principio didáctico. Estos son normas generales e importantes que tienen un valor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. Estos determinan la actividad, lo que hace el docente, tanto en actividades de planificación y gestión, como en la organización de unidades didácticas, sesiones de clase y en la preparación de medios, recursos y de medidas generales. El primer principio es el de socialización y aquí el educar es un acto intersubjetivo. Quiere decir que depende de la interacción o comunicación entre dos personas o cosas. El principio de socialización se refiere a la capacidad del estudiante de relacionarse con los demás y a la formación de su personalidad, subjetividad e identidad mediante la integración y adaptación en la estructura social en la que se encuentre. De igual forma se va a reproducir mediante las experiencias lo que sabe de lo que está en su entorno, lo que es la cultura y así. También el docente debe lograr que sus alumnos se integren en grupos y puedan vivir en sociedad. El principio de individualización posibilita a que cada persona trabaje a su propio nivel y ritmo, desde sus capacidades y situación en la que se encuentra. El fin principal de este principio es priorizar el desarrollo personal, ayudando al crecimiento global del alumnado, ya sea físico, intelectual, emocional y también el social y el moral. Este se va a desarrollar en el aula a través de una maduración. Por ello debemos de proporcionarle el tiempo que necesite, el espacio y también motivarlos en los aprendizajes. Estos los vamos a ir viendo como un seguimiento individualizado. Después podemos ir fomentando las actitudes positivas en él. Y si hubiera un tipo de problema, se propondría un apoyo para atender a esas dificultades. Con la personalización lo que buscamos es la autonomía del alumno a la hora de trabajar. Se tiene que sentir partícipe para que ellos se vayan valorando también en comprensión con el resto de sus compañeros. Bueno, pues yo les voy a hablar del principio de autonomía. La autonomía puede ser considerada una facultad o condición sustantiva de la realidad humana, pero también puede ser vista de modo más simple, como un acto. Por ejemplo, el acto de la elección autónoma. No solo porque resulta más simple, sino porque tiene mayor operatividad. Las personas autónomas pueden hacer y de hecho hacen elecciones no autónomas y por el contrario, las personas no autónomas son capaces de realizar acciones autónomas en ciertos momentos y hasta cierto grado. Ahora les voy a nombrar pues las características, que es actuar con plena autonomía, implica ser responsable de nuestras decisiones y estar conscientes de que se trata de un derecho irrevocable, aún estando pues en otras situaciones, sea la situación en la que nos encontremos, nosotros somos autónomos y tenemos el derecho para decidir sobre nuestra persona. Tenemos la capacidad de ser una persona racional. Y respetar a un agente autónomo implica, como mínimo, asumir derecho a tener opiniones propias, a elegir y a realizar las acciones basadas tanto en sus valores como en sus creencias personales. Un ejemplo que les puedo dar es que pues en las escuelas los maestros muchas veces dan cuadros o mapas en el que se les da la indicación que ellos pueden usar el lenguaje, la letra, el diseño, el color que ellos decidan y, tiene que ser el mismo formato, pero cada uno de ellos les tiene que dar su
su propio sentido a ese formato. Entonces, de forma autónoma, cada uno de los estudiantes lo realizan y pues ya se ve cada uno, la forma de pensar de cada uno y pues las diferencias que hay entre todos, porque pues en una sociedad siempre vamos a encontrar diferentes opiniones debido a que todos pensamos de manera personal y todos analizamos respecto a lo que nosotros queremos. El siguiente principio es principio de actividad. Este consiste en la concepción que rige el hacer una persona o facultad de obrar. Esto quiere decir que la actividad permite que los niños puedan construir y explorar sus propios conocimientos, generando autonomía en ellos, una mente reflexiva y activa. La actividad se basa también por fuentes de experiencia en que construye el conocimiento de los niños, conforme ellos estén en el aula de clases, con sus compañeros y obviamente con el docente. Ahí es cuando, por ejemplo, el docente, cuando interactúa con el estudiante, cumple un papel muy importante porque puede dejar marcas o algo significativo en la vida del aprendizaje del alumno. También es importante que la actividad se conecte con su interés y con las emociones del alumno. Eso es lo que consiste la actividad, principio de actividad. Bueno, y el principio de creatividad se dice que es uno de los aspectos más importantes de la educación infantil, ya que manifiesta en el niño libertad para expresarse y esto le ayuda a desarrollar su capacidad imaginativa y transformadora. Esto le ayuda a generar conceptos de nuevas asociaciones y de nuevos aprendizajes y así poderlo relacionar como conocimientos previos. Y esto significa que son aprendizajes ya conocidos. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, así como de la imaginación constructiva, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo. Se considera la creatividad como un valor educativo, donde el profesor desempeña un papel fundamental, ya que con su discurso y sus relaciones interpersonales puede fomentarla o bien bloquearla. La creatividad es generadora de un pensamiento divergente, como ya se mencionó antes, y esta se realiza a través de aprendizajes por descubrimiento. Es necesario estimular el pensamiento de los niños científica y creativamente, esto con el objetivo de que se lleve a cabo el desarrollo del niño y este sea óptimo, así como también logra poner al niño en contacto con el medio sociocultural que lo rodea, así como también desarrolla las habilidades del pensamiento, un pensamiento heurístico, que esto quiere decir que tiene la posibilidad de satisfacer o de darle solución a un problema. También se dice que es generador de experiencias y de aprendizajes significativos. Bueno, y ahora que ya conocemos los principios de la didáctica, hablaremos de la ciencia y el arte en esta materia. Bueno, también podemos hacer énfasis en qué es la didáctica como ciencia y como arte, ya que es un punto fundamental para poder entender algunas actitudes. La didáctica como ciencia quiere decir que son procedimientos, valores o actitudes claras, ordenadas y fundamentos que tratan de producir teóricamente las ideas principales. También experimenta técnicas de enseñanza, claramente teniendo como base la psicología, la sociología y la filosofía. Esta nos permite emprender, investigar y planear proyectos y técnicas, estas con propuestas para formar las bases de la hipótesis educativa. Se conceptúa en los procesos y principios de la educación, sirviendo a los docentes para realizar planes, estrategias de aprendizaje para los alumnos. Gracias a todo esto que se ha dicho, la ciencia es capaz de predecir la conducta humana, gracias a la experiencia y a los aprendizajes previos que ya tiene. También logra hacer una formación intelectual, que quiere decir, como ya lo dijimos, que es predecir actitudes. También tiene mucho que ver con saber hacer, saber ser, saber convivir y saber buscar. Se enfoca en modelos, pero también en leyes. Esto también se debe de entrelazar con el arte,
ya que el arte es capaz de enseñar a través de técnicas, pero también de estrategias, como ya lo mencionamos igual con la ciencia, ya que la misma frase, sin práctica no hay teoría. Es una habilidad interna para nuevas formas de enseñar. Posee la habilidad de comunicar claramente algo difícil y la capacidad de reconocimiento de cada individuo es diferente. O sea, no tiene nada que ver mi capacidad de reconocimiento de la información que la de otra persona X. También tiene diferentes caminos, que son la prudencia, la humildad y la coherencia. Debe de haber un buen ambiente de aprendizaje para tener secuencias didácticas. A través de la práctica se lleva el perfeccionamiento y el aprendizaje, así como también la motivación. También se da y es mejor los procedimientos claros, ya que esto consiste en la habilidad del profesor para saber transferir su conocimiento a sus alumnos. La didáctica como arte intenta explicar e interpretar la realidad, esto partiendo de la comprensión de que todas las producciones humanas y especialmente las artísticas surgen en particulares condiciones históricas y sociales y no se comprenderían jamás estas condiciones. Ya dicho el concepto de cada una, se me hace que, para mi punto de vista, son demasiado importantes las dos. Demasiado importantes, ya que es demasiado bueno tener fundamentos, pero también llevarlos a la práctica para poder adoptarlos en mi vida diaria y tener un aprendizaje, como ya lo mencionamos, significativo y que podamos tener eso que necesitamos para satisfacer necesidades de la vida diaria. Respondamos a la pregunta, ¿cuál es la diferencia de como arte y como ciencia? La didáctica como ciencia se basa en investigación y fundamentos, es decir, que debe de estar investigado y para llevarlo a cabo debe tener el objetivo claro, o sea, debe de estar concreto. Y se fundamenta obviamente por una teoría, por los estudios de investigación y en este caso si no hay teoría, no hay práctica. Se da también por una formación intelectual que es del saber hacer, el saber ser, el saber convivir, el saber buscar. Esto da una formación integral y se aplica tanto en la educación y también se aplica en la vida cotidiana. En didáctica como arte es la manera de enseñar, es la habilidad de un buen profesor, el saber transferir el conocimiento pues a los alumnos. El arte de enseñar se da en lo que aquello que conocemos de amor, humildad, prudencia, paciencia, es aprender de nuestro ego y tiempo para dárselo al estudiante, es guiar todo aquel que necesitamos ser guiado. El didáctica como arte se basa más como en tener un buen profesor, el saber cómo debemos de enseñar y la capacidad que nosotros tenemos. Esa es la diferencia entre didáctica como ciencia y didáctica como arte. ¿Qué es el aprendizaje? Este es un proceso mediante el cual los seres humanos se apropiaron a la realidad y lo desarrollaron para dar una explicación del mundo en torno a ellos. También es un proceso que permite realizar el fenómeno de socialización e integración del sujeto con la realidad y con los demás sujetos. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje siempre va a ser una relación del sujeto con el mundo. Su estructura y proceso se realizan, evolucionan y perfeccionan gracias a sus estrategias. El sujeto de aprendizaje va a ser la persona que aprende, ya sea de forma espontánea, natural o empírica. Todos los individuos tenemos la capacidad de aprender, aunque no todos poseemos las mismas habilidades. Para aprender no se requiere una edad o un lugar específico, ya que nosotros durante nuestra vida cotidiana aprendemos nuevas cosas. Y el objeto del aprendizaje va a ser todo aquello que el sujeto es capaz de aprender. Lo constituye el propio universo infinito.
Se puede considerar que el aprendizaje se encuentra en constante cambio, por el cual el sujeto ha de capacitarse modificándose y acomodándose para asimilar los cambios y aprender de ellos. Martin Heidegger dice que el hombre es un ser arrojado en el mundo, o sea que hay una necesidad humana de aprender para transformar nuestro entorno o las cosas que nos rodean para generar un cambio en el aprendizaje o un nuevo aprendizaje. La estructura del proceso de aprendizaje pues contiene elementos que es el sujeto, que pues es la persona, el objeto, la operación y la representación, así como los medios, que son los sentidos, el lenguaje, la razón, y esto incluye diversos factores tanto históricos como socioculturales, económicos y políticos. En todo este proceso también tenemos los aspectos cognitivos, que son las habilidades del pensamiento, y el proceso psicológico, los procesos psicológicos que llevamos a cabo cada uno de nosotros. Es así como estructuramos este proceso de aprendizaje. Algunos procesos mentales del aprendizaje son la percepción. Esta es una experiencia inmediata entre el sujeto y el objeto. La memoria se trata de almacenar datos. La retroalimentación, esa la podemos encontrar de 4 distintas formas: descriptiva, cuestionadora, ascendente y descendente. La descriptiva nos dice que se señalan características de un trabajo sin cuestionar absolutamente nada. En la cuestionadora se van a realizar una o varias preguntas. En la ascendente va dirigida del grupo hacia su líder o docente, y descendente va del líder o docente hacia su grupo. También tenemos la asimilación. En esta se trata de comprender lo que se aprende y hacer lo propio del sujeto. Y la asociación, en esta se establecen relaciones entre las cosas. ¿En qué consiste la carga endógena y exógena? La endógena nacen al interior o que se originan en virtud de raíces internas, comprendiendo dos posibles dimensiones de manifestación diferenciadas, la personal y la relacional. La personal son los aspectos estrictamente atribuibles al individuo y que están relacionadas con la capacidad, el mérito, la motivación y el esfuerzo personal. La relacional alude a la red del apoyo socioeconómico familiar del individuo y aglutina tanto cuestiones relacionadas con las características familiares del mismo como otras que tienen que ver más con la influencia que le ejerce su grupo de iguales. Las exógenas tienen un origen en el exterior o en virtud de raíces externas. Son aspectos que escapan al control del individuo y que no dependen de él. En ellas encontramos dos dimensiones: estructural y institucional. La estructural son aspectos como las características de la comunidad, el entorno social, la condición étnica, la política, economía, etc. Y la institucional son aquellas que recoge factores vinculados con el sistema educativo vigente, incluyendo políticas socioeducativas implementadas por las instituciones y sus implementación concreta en los centros escolares. Y complementando con la pregunta de ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje, en mi punto de vista, es un proceso a través del cual se van adquiriendo habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, generando por la experiencia. El aprendizaje podría ser también no es una capacidad únicamente humana, ya que la especie humana comparte esto con algunos seres vivos que hayan sufrido un desarrollo evolutivamente similar al de nosotros.
Bueno, para mí la verdad los temas que se vieron son fundamentales para comprender mejor los conceptos que implica la didáctica, así como también poder entender que la ciencia y el arte se complementan y que no están peleadas la una de la otra. Sí son lo contrario, pero jamás en la vida se podría dar un aprendizaje sin práctica, pero tampoco un aprendizaje sin teoría. Eso está claro. Em, También se instruye y se transmite de acuerdo a cada paso en el que vayas, ya que por primera vez la enseñanza se ve como una formación intelectual. Y también tenemos diferentes elementos como sujeto, objeto, operación, representación, diferentes medios como son el sentido, el lenguaje y la razón, y también lo constituyen diferentes factores como son el histórico, el sociocultural, el económico, el político y etcétera. Para finalizar, podemos decir que el principio de actividad se basa conforme a las experiencias y la autonomía. Esto quiere decir que el alumno debe tener el interés y las motivaciones suficientes para estar estudiando en el aula de clases. Y también el docente debe interactuar con ellos y tener un proceso de enseñanza adecuado para que ellos mismos también que no pierdan el interés de aprender. Eso creo que nos da a entender el principio de actividad. En diferencia entre didáctica como arte y didáctica como ciencia, ambas son importantes y ambas van de la mano, porque tanto como la ciencia se fundamenta por teorías y se puede llevar a la práctica conforme a una ley, en la de arte se puede interactuar exterior, o sea, en cómo debes de ser, en cómo lo debes aplicar como docente. Eso es lo que va. Entonces ambas son muy importantes y eso he llegado a conclusión. En conclusión, el aprendizaje pues lleva pasos, que es una operación. Esto quiere decir que tiene que tener una actividad intelectual por medio de la cual el sujeto de aprendizaje se apropia la representación, que pueden ser ideas cognitivas. Los medios de aprendizaje, que son las referencias al hablar entre sujeto y objeto del aprendizaje. Los sentidos, pues estos pueden ser bajo la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. En estas se establece una relación inmediata entre el sujeto y el objeto de aprendizaje, llamado percepción. El lenguaje, que puede ser oral o escrito. La razón, que siempre debe de ser lógica. Y concluimos diciendo que los aprendizajes actúan de los sentidos, el lenguaje y la razón. Los procesos básicos que intervienen en el aprendizaje son la percepción, retención o memoria. Mi conclusión sería que los principios de la didáctica son fundamentales para lograr la autonomía, la actividad, asertividad en el alumno y lograr que éste conviva con otras personas, sea capaz de crear o innovar nuevas cosas, de ser una persona autónoma y una persona activa, de igual y construir, modificar los aprendizajes. Como dije anteriormente sobre el proceso de aprendizaje, este siempre va a estar en constantes cambios y debemos de ser capaces de modificarnos esos cambios y acomodar esos nuevos aprendizajes con los previos que ya teníamos mediante los esquemas mentales. Concluyendo con el tema, pues sabemos que cada uno de los principios didácticos se hicieron para mostrarnos una forma en la que podemos aprender, una forma distinta en la que podemos tomar los conocimientos y situarlos. Y pues yo creo que cada uno tiene como su forma y su chiste, y pues muchos nos podemos acomodar con alguno, muchos se acomodan con otro, pero lo importante de aquí es conocer todos los principios que tenemos y con cuál es con el que nos podemos acoplar más y llevarlo a cabo. También pues podemos decir que la didáctica es tanto una ciencia como un arte.
Se convierte en arte cuando el profesor tiene la habilidad de transferir los conocimientos al alumno y cuando reconocemos las cualidades y generamos estrategias para adecuarlo adecuar su aprendizaje y saber qué es lo que tiene que aprender y cómo lo va a aprender. Entonces, desde el hecho de proporcionarle la información, ya estamos actuando en la didáctica como ciencia, y cuando estamos poniendo en práctica las estrategias, entonces estamos haciendo la didáctica como arte. Esto más bien es algo que va de la mano, van unidos. Entonces, pues en lugar de tratar de buscar diferencias, hay que tratar de buscar estrategias para unir ambas partes y que el aprendizaje sea mucho más significativo. Concluyo diciendo que el aprendizaje es un proceso complejo que engloba en sí muchos conceptos, los cuales es importante conocer y retomar, ya que va de la mano con una educación en las mejores condiciones posibles. Asimismo, los principios didácticos ayudan al docente a lograr las metas de aprendizaje en sus alumnos y alumnas. Y mi conclusión sobre mi tema, que es lo de endógeno y exógeno, sería que por lo tanto la carga exógena y endógena están relacionados con elementos sociales y económicos, laborales, del entorno y con otras características del contexto escolar.